Parece que la inflación finalmente empieza a ceder y acá quiero llegar con ustedes a analizar qué puede pasar con este dato de PSE que salió ayer viernes y hacia dónde puede ir toda esta información. Adicionalmente, quiero analizar con ustedes el veto que le dio el presidente Biden a la SAP 21, que es una de esas regulaciones que venían implementándose y que venían avanzando dentro del Senado, donde había una cantidad de legisladores republicanos y demócratas apoyando el mundo de las criptomonedas. Sumado a eso, vemos que las criptomonedas se han vuelto parte muy importante del mundo de las elecciones, del mundo político en los Estados Unidos, donde han empezado a involucrarse. Vimos a Trump involucrado y hablando de las criptomonedas. Después siguió Joe Biden, el presidente, opinando que también quería participar en el proceso de las criptomonedas, pero a la vez va y le pone un veto a esta norma que acababa de sacar el Senado de los Estados Unidos en una unión, en un bill bipartisano de 12 senadores demócratas que se unieron a todos los republicanos. Entonces acá tenemos una cantidad de información que viene saliendo y que quiero analizar con ustedes. Adicionalmente quiero analizar lo que ha venido saliendo en Consensus, el gran evento de esta semana que trae muy buena información con respecto a Brad Garlinghouse con XRP y también tengo un artículo pequeño donde David Schwartz habla. Quédense hasta el final para poder ver todas estas noticias y toda esta información que les traigo en el video y no olviden darle like al canal y suscribirse continuamente para tener esas campanitas activadas y que les ayude a tener toda la información que les voy teniendo normalmente. Soy CryptoBernie, les doy la bienvenida a un video nuevo de mi canal donde estoy tratando de incorporar toda esta información de la manera más ágil y certera para beneficio de todos ustedes. Vengan, empecemos. Tengo información sobre el rendimiento de los bonos del tesoro. Acá tenemos inicialmente en una pantalla los bonos del tesoro donde vemos que estamos al 4,502, bajamos desde el 4,62 de la semana pasada, esto es en cuanto a tasa. Acuérdense que el precio es inversamente proporcional y esto tiene que ver con la decisión, o no, con el anuncio más bien, de... espérense que estoy buscando la información, el artículo perfecto, que me metí donde no era, donde se conoció el dato de PSE americano, donde se reporta que salió inferior a lo que se esperaba por el mercado. Esa es la información más relevante que vemos en cuanto a el mercado macroeconómico que va a liderar lo que viene de aquí en adelante y esto le da tranquilidad al mercado en cuanto a el movimiento de tasas por parte de la Fed, el Banco Central Americano, que se está siempre esperando a ese reporte del PSE con tal de poder tomar una decisión más clara para ver hacia dónde debe ir el movimiento de tasas. ¿Qué pasa acá? Cuando la inflación cede, es muy probable que tomen la decisión de bajar las tasas de en una mayor medida durante el 2024, que estábamos esperando que fueran una, dos, de pronto menos movimientos, pero ahí estamos. Con el dato de PC le da tranquilidad al mercado de que esas van a ser esos dos movimientos que estábamos esperando. Estamos esperando dos, una en septiembre, una en diciembre, 25 puntos básicos. ¿Qué puede hacer? Qué pena, estoy acá y hay mosquitos. ¿Qué puede pasar? Que se ajustan las tasas que le van a salir al mercado en general se mejoran, pero todo esto tiene que ver mucho con el tema de manejar el tema de empleos, el tema de la economía. Si la economía americana sigue bollante, también puede haber signos de demora en la bajada de tasas. Eso, por ejemplo, en Colombia pudiera ayudarle al mercado o al regulador colombiano, no al regulador, al BANREP, que es el Banco Central Americano, colombiano, a bajar las tasas de una manera más fácil. Si los americanos se mantienen en una tasa superior, pues obviamente va a ser más difícil. Entonces, ahí tenemos con este dato de la inflación y veo un artículo que voy a leerles acá. Dice que la inflación ya ha terminado según Paul Krugman, que es uno de los miembros de la Fed, y esta noticia la encontré en Bezinga para que los que me ven en otros canales puedan ir a buscarla y sale que hay una evidencia clara de que la inflación ha reducido y está más controlada. La Fed
toma un análisis del Beige Book donde dice que los precios se han incrementado de una forma modesta. Este movimiento modesto en la subida de precios, que es al final la inflación, va a ayudarle a la Fed a tomar decisiones más fuertes. Esto mismo lo habíamos visto la semana pasada con el Beige Book, donde se ve que a pesar de que la economía está bollante, está la gente teniendo una percepción muy positiva con respecto a la economía, ven cómo esa alternativa de bajada de tasas sigue presente y es consistente con lo que estaba esperando la Fed. Dice que es consistente con la visión de la Fed de que el salto o el impulso ese que tuvo la inflación hacia los años precedentes se ha venido acabando y que ya vamos en dirección a esa meta del 2% de la Fed, que en este momento está más o menos en 3.5% la inflación. ¿Qué otras noticias les tengo? Entonces, empecemos a mirar cómo están las criptomonedas en este momento. Acá veo que están en este punto, en 2,54 trillones, con un valor de 0,46% de incremento en las últimas 24 horas. Bitcoin está en 67.745,89. Ha subido 0,29% en las últimas 24 horas, muy estable. Bajó 1,8% en la semana, mientras que Ethereum viene cogiendo fuerza. ¿Por qué? Porque empiezan a salir los S1s que se vienen radicando por parte de varias entidades. Acá les tengo un par de datos interesantes para que lo analicemos antes de saltarnos y seguir mirando esto. Acá vemos que ARK Invest y Shares, 21 Shares tomaron la decisión de separarse. Les tengo una noticia aquí donde se ve esa decisión. Vamos a ver si la puedo compartir. Lo estoy compartiendo actualmente en YouTube para las personas que me estén siguiendo. Entonces, ARK Invest finaliza su colaboración con 21 Shares para ir los ETFs de Ether cuando presentan su formulario S1. Este formulario S1 es el que les va a permitir que la SEC apruebe esta radicación o este documento de empezar a emitir los fondos de ETFs, pero entonces se retira esa coalición y se queda solamente el fondo que se va a llamar de ahora en adelante 21 Shares Core Ethereum ETF. La gente de ARK se retira, pero entonces me parece sorprendente porque les tenía listo un artículo donde se ve a Cathie Woods también con el tema de las elecciones, hablando que las criptomonedas están influyendo importantísimamente en las elecciones de Estados Unidos. Entonces tenemos acá Joe Biden poniéndole paro a la SAB 21, que es una regulación que ahorita la vamos a analizar. Está Cathie Wood separándose con su programa de ARK Invest, separándose de 21 Shares. Posiblemente han tenido alguna discusión con respecto a las comisiones que iban a cobrar. Y por el otro lado tenemos a Donald Trump apoyando las elecciones, apoyando en las elecciones a las criptomonedas, igual que Joe Biden, que empieza a mirar esa alternativa de empezar a hablar a favor. Hay otra norma que viene en un futuro cercano, que es la FIT 21, es otra norma que está en el Congreso y que espera dentro de poco terminar ese paso en el Congreso, en el Senado, y llegar finalmente a manos de Joe Biden, el presidente, para que él le dé su firma. Entonces, acá vemos la noticia de Cathie Wood, donde dice que las criptomonedas influyen en las elecciones y destaca el impacto político de las cripto en Estados Unidos y la aprobación de los ETFs de Ethereum. Bitcoin sigue siendo su apuesta más fuerte. Seguramente por esto tomó la decisión de no separarse de las, pues, de concentrarse completamente en el tema de Bitcoin, de los ETFs de Bitcoin, y no meterse también y ampliar toda esa gama. Acuérdense que también acá estamos hablando de Franklin Templeton, estamos hablando también de BlackRock, estamos hablando de Fidelity, estamos hablando de una cantidad de fondos que están siendo parte, y hoy en día entonces quedan 8 que están listos. Se retira ARK de este proceso. La CEO de ARK Invest, Cathie Woods, ha afirmado que las criptomonedas se han convertido en un tema político significativo en las elecciones de Estados Unidos, lo que ha llevado a la inesperada aprobación de presentaciones clave de ETFs de Ethereum. Wood habla que hizo una observación en Consensus 2024, que es el foro que les quiero hablar más adelante, donde declara donde se informó que atribuyendo la repentina aprobación de presentaciones de ETF de Ethereum
a la creciente importancia de la criptomoneda en los debates electorales de Estados Unidos, y Wood expresó sorpresa por la aprobación, declarando: la lectura era que no iba a ser aprobado, absolutamente no iba a ser aprobado. Además, explicó que el sentimiento en torno a la ley de innovación financiera y tecnológica FIT 21 evolucionó en la Cámara de Estados Unidos, lo que acaba de mencionarles, y lo que llevó a su reciente aprobación bipartidista. Acuérdense, entonces pasa la FIT 21, va a llegar al escritorio de Joe Biden para que lo apruebe, mientras que la SAB 21, que era otra donde se le quitaba fuerza y regulación a la SEC, pasándosela más bien a la CFTC, en ese momento esa fue rechazada. ¿Y por qué lo dice Joe Biden? Y les tengo el artículo para que ustedes lo lean conmigo acá y se los voy a mencionar. Entonces, tenemos: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vetó la derogación de SAB 21. Esta noticia me la encuentro en Cointelegraph y la comparto con ustedes, donde dice que el presidente de los Estados Unidos ha vetado una resolución que habría anulado el Staff Accounting Bulletin Number 121 de la Comisión de la SEC de Estados Unidos. La controvertida decisión fue inmediatamente criticada por la industria de las criptomonedas. Obviamente esto va en contra de las cripto. Estamos decepcionados con que la administración haya decidido anular las mayorías bipartidistas en ambas cámaras de Congreso que reconocieron el daño creado por la SAB 121. Esta revisión del juicio considerado del personal de la SEC de esta manera corre el riesgo de socavar las autoridades más amplias de la SEC con respecto a las prácticas contables. Mi administración no apoyará medidas que pongan en peligro el bienestar de los consumidores e inversionistas. Esto indicó Joe Biden en su declaración. Entonces, hasta ahí vamos con este tema, y lo que quería compartirles, y acababa de nombrarlo, era este tema donde Joe Biden de un momento a otro empieza a estar al lado de las criptomonedas. En un artículo que encontramos en protos.com, dice: Joe Biden is suddenly pro-crypto after Trump embraces it. Entonces, lo que quiere decir esto, traducido, es que Joe Biden de un momento a otro se vuelve pro-cripto, cuando antes no tenía ni idea ni que era una criptomoneda y más bien las criticaba. Lo mismo pasó con Donald Trump. Eso no nos quita que uno vaya para un lado y el otro para el otro. No, se están dando cuenta que tienen que unirse, porque son 50 millones de americanos que hacen parte de las que tienen en su poder billeteras con criptomonedas. 50 millones de americanos que pudieran tomar la decisión de elegir el siguiente presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, esos políticos son hábiles y piensan en esto, se unen y no dejan que se les lleven toda la torta, sino también la van a repartir, o van a tratar de repartirla después de que tomó la decisión de vetar esta resolución que les acaba de nombrar, la SAB 121. Los políticos van a prometer que les vayan a llegar votos, van a lograr que vayan a llegarles votos aprobando y estando de acuerdo con las criptomonedas. A pesar de que los candidatos por la presidencia de los Estados Unidos invierten cada vez más hablando sobre intereses de salud, empleo, inflación y seguridad nacional, ahora volvieron el tema de las criptomonedas como parte del gobierno, pues, o parte de sus elecciones. Acá lo que digo: 50 millones de holders de criptomonedas, de tenedores de criptomonedas en Estados Unidos. Entonces, a pesar de que hace un tiempo Trump había dicho que era un scam, que era una estafa, todo el tema de las criptomonedas, se dieron cuenta que había un potencial muy grande los dos. Pero entonces Joe Biden lo siguió, lo secundó. Y a mí lo que me parece más interesante es pensar que las criptomonedas surgieron en el 2008 para ir en contra del sistema bancario. Eso fue el origen inicial de Bitcoin, y hoy en día pues también hay finanzas descentralizadas que van en contra en contra del sistema bancario. Obviamente pues sería algo muy del lado republicano más que el lado demócrata, pero pues hoy en día también el salir e impulsar una industria que es tan fuerte como es el de las criptomonedas y dejarla en Estados Unidos, para ellos se ha vuelto una cosa indispensable e importante. Quiero volver a analizar con ustedes entonces cómo van las otras criptomonedas. Vamos a pasarnos a llevarle un análisis con el índice de Fear and Greed en 60 puntos, con Ethereum en 3.822 y con Tether sobrepasando los 112 billones de monedas ejecutadas o generadas. Esto es un monto muy grande e importante. Solana
está en el puesto quinto con 166 puntos. Es importante recordarles que BNB también es una moneda importante porque hace parte de Binance y es la moneda nativa de Binance. Es importantísima resaltarla. Se ha mantenido por encima de los 600, ha tenido ciertos movimientos, ha llegado hasta los $618 en el corto plazo. Pasamos a XRP, que está en 52 centavos, sigue teniendo una tranquilidad, ha estado muy, muy lateral y todos estamos esperando que se dispare. He oído varios videos que vale la pena que ustedes analicen, que revisen, porque creo que traen muy buena información, cosas supremamente interesantes hacia el futuro. Y pasémonos entonces a hablar de XRP, que es, pues ustedes saben, una de las monedas o la moneda principal de este canal y por la cual pues trato de traerles la mejor información alrededor de XRP para que todos sepan. Miren, acá está Brad Garlinghouse, que es el CEO de XRP, en la reunión de esta semana de Consensus 2024, donde él dice que el ETF de XRP es inevitable. Esto es muy bullish, muy fuerte para las criptomonedas y para XRP. Él está convencido que lo que viene, normalmente él no habla de esto. Normalmente él se queda callado y se queda ahí esperando. Y la última vez que nombraron algo parecido, cuando estuvieron con Larry Flink en uno de los entrevistas que le hicieron en televisión, todos se quedaron callados y no pudieron pronunciar nada. Entonces, durante su entrevista en Consensus 2024, el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, afirmó que un ETF de XRP era inevitable y que solo era cuestión de tiempo antes de que muchos otros criptoactivos fueran aprobados para ofertas de fondos similares. No va a pasar XRP ETF hasta que no se acabe el juicio, eso sí ténganlo claro, pero de ahí en adelante, apenas se acabe el juicio, ojalá salga beneficiado, salga bien XRP y Ripple y no haya ningún problema y ninguna duda, será uno de esos activos que están permitidos en los Estados Unidos para operar. Entonces, el CEO de BlackRock, Larry Flink, cuestionado sobre la posibilidad de un ETF de XRP durante una entrevista con Fox News a principios del 2024, lo que les estaba nombrando, el CEO de BlackRock, Larry Flink, fue presionado sobre un posible ETF de XRP de la firma de gestión de activos más grande del mundo, BlackRock. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el gestor de activos de USD $10,000 llevara un ETF de XRP al mercado, Flink respondió diciendo que no podía discutir el tema. Entonces, ¿por qué los ETFs son importantes? Porque la forma en que el mercado público de retail pueda comprar los bitcoins, pueda comprar los ETFs, puedan comprar los Ethereums de una manera mucho más sencilla sin tener que ir y aprenderse las 24 palabras de una billetera, sin tener que entrar al mundo cripto, sino pueden hacerlo desde sus billeteras de Robinhood, de Bank of America, de JP Morgan, de todos esos bancos. Todos esos pudieran ser la oportunidad. Yo compro mis criptomonedas con el exchange que se llama BitGet. Todos lo saben. Yo estoy acá súper vinculado con BitGet y lo saben desde hace rato. Estoy muy afiliado a ellos y me encanta lo que están haciendo. Por eso los invito a que siempre analicen cuál es el mejor exchange. En mi caso, me gusta mucho y les voy a mostrar la página. Esta es la página de BitGet, que en este momento la tengo en oscuro, pero les voy a mostrar. Aquí está. Miren, no cualquier jugador de fútbol va a meterse a patrocinar un exchange. No van a aceptar cualquier exchange. ¿Y saben cuál fue el que escogió BitGet? Le ofrecieron esta posibilidad a Messi y Messi aceptó. Messi es el patrocinador oficial, es la imagen oficial de BitGet en el mundo. Es la imagen global de BitGet. BitGet es la tercera exchange más grande del mundo en negociación de futuros. Por eso confío en ellos y confío en todo el desarrollo que han traído hacia mi canal, todo el apoyo que he tenido por parte de la gente de BitGet, incluido, y le doy un saludo especial a Mateo y a Jacobo, que me han guiado bastante en mejorar el contenido del canal. Entonces pasemos y continuemos viendo. Aquí tenía otra vez la misma noticia, me la encontré 2 veces, pero la quería mostrarles. En CoinDesk habla que Ripple, el CEO, cree que viene en un futuro cercano los ETFs de XRP, de Solana y de Cardano. Y por último, antes de irnos, les quiero mostrar. Esto se me había pasado a hablarlo. Veníamos hablando de los ETFs de Templeton, de Franklin Templeton, que ya están
revelando cuáles son las comisiones que van a cobrar, que va a ser del 0,19%. Como les digo, le están ajustando todos los S1s, los diferentes fondos. Y para despedirnos, les voy a dar una notica bien chévere, que es el director técnico de Ripple hablando sobre Ripple y XRP. Entonces acá les dejo la noticia. Claro, es correcto. Las instituciones pueden construir cosas muy reguladas estrictamente. Cosas como carteras de préstamos tradicionales que están fuertemente reguladas, pero que pueden interoperar con sistemas DeFi. Entonces, por ejemplo, podría tener un prestamista regulado que emita préstamos comerciales o inmobiliarios muy tradicionales y luego podría tener una tokenización de esa deuda que cualquiera podría tener en un sistema puramente DeFi. Y creo que si nos fijamos en la forma en que funcionan los sistemas, si nos fijamos en la forma en que creció Internet, hubo una adopción gubernamental y militar que permitió la adopción de base que construyó el sistema, y esa sinergia es lo que realmente construye algo que se puede saber. Dominante que puede ser dominante que realmente puede crecer, y creo que vemos ese rincón, vemos el libro mayor de XRP como una cadena de bloques donde ese tipo de casos de uso realmente pueden funcionar. Claro. Entonces, lo que hablaba era el manejo de pagos por parte de el uso de la moneda XRP para pagos transfronterizos, y lo tengo acá anotado en un artículo que publicaron ayer en la página de Ripple, donde dice que Ripple utiliza XRP para los pagos transfronterizos. Tiene que ver con esta noticia, con este anuncio que creo que en los otros canales no me lo están viendo, pero bueno, ahí vamos. Entonces, los trillones de dólares en los pagos transfronterizos vienen todos los años. De cierta manera, hay mucho manejo que se puede hacer. Acá les dejo la noticia para que ustedes vayan y la miren y analicen el precio real, lo que deberíamos estar mirando de XRP y hacia dónde pudiera ir, lo cual me parece supremamente relevante e importante para todos. Vamos a mirar rápidamente antes de irnos cuál es el precio de XRP, la gráfica y la información que creo que es súper relevante. Estamos en la página de BitGet, donde se ve que se empieza a congregar un precio alrededor de los 52 centavos, 51.9, en este momento por debajo de lo que estábamos esperando y especulando que no iba a romper, pero estamos ahí congestionados en ese nivel de los 51.9, esperando que se dispare el precio. Y si ustedes le ponen unas líneas donde se ven los máximos y los mínimos, se alcanza a ver un movimiento muy lateral que puede explotar hacia el alza en cualquier momento. Estamos muy cerca del punto medio de la gráfica, pero ahí estamos. Entonces, no siendo más, les agradezco por su tiempo y pasen un buen fin de semana. Nos vemos entonces. Chao.